Vamos a ver el tema de materiales y herramientas. Tenemos que conocer todos los materiales que vamos a utilizar en el servicio y asimismo las herramientas que vamos a utilizar para que en un momento dado sepamos cómo adquirirlas, cómo identificarlas y obviamente cómo utilizarlas. Primeramente, tenemos que saber qué es una herramienta. Esto es muy importante. Entonces, una herramienta nos va a permitir realizar un trabajo, pero facilitándolo. Por lo tanto, el concepto de herramienta lo entenderíamos como el objeto que se utiliza para trabajar en diversos oficios o realizar un trabajo manual. Es decir, que una herramienta nos va a facilitar el trabajo. De hecho, esa es la razón de que se haya inventado la herramienta, para facilitarnos el trabajo que se va a realizar, obviamente. Nosotros en la parte del aspecto técnico, en la parte del mantenimiento, es donde la vamos a utilizar. Y primeramente vamos a ver una herramienta eléctrica que también se puede considerar como equipo. Dentro de eso tenemos un multímetro digital. Ese multímetro nos va a permitir, básicamente el multímetro es un instrumento de medición. Aquí en esta ilustración tenemos un multímetro para estudiante. Es un multímetro muy básico, sin embargo, ese instrumento me va a permitir realizar diferentes mediciones que se necesitan hacer en el aspecto del mantenimiento. Aquí mismo tenemos un multímetro, pero ya para trabajos ya de manera más profesional. En un inicio, cuando nosotros empezamos a involucrarnos en este medio, yo recomiendo adquirir un multímetro para estudiante. Ya que nosotros nos dedicamos al servicio, es porque ya dominamos el uso y el manejo del multímetro. Entonces, cuando nosotros ya dominamos este multímetro para estudiante y que ya nos dedicamos a hacer reparaciones, ya podemos adquirir un multímetro ya profesional. Obviamente, ese multímetro va a estar mucho más caro, pero va a ser mucho más confiable. Bien, continuamos con el cautín. El cautín va a tener diferentes presentaciones y aquí yo les presento un cautín también para estudiante. Este tipo de cautín es el que yo les recomiendo para que inicien en las prácticas de la técnica de la soldadura, y este va a ser un cautín de 40 watts con su respectiva base, y esto es como una norma de seguridad. También tenemos aquí otra presentación de cautín, y este ya es de uso más profesional. Sin embargo, también existen estaciones de calor que no te voy a mostrar en esta ocasión, puesto que apenas vamos a iniciar nuestra incursión en el ámbito del mantenimiento. Entonces, el cautín que yo sugiero para iniciar nuestros primeros pasos en la técnica de la soldadura es un cautín de punta tipo lápiz de 40 watts con su respectiva base. Esta base, aparte de que sirve como un soporte para el cautín, como esta parte de aquí es la que se calienta, esa se va a calentar aproximadamente a unos 200 grados centígrados, que es la temperatura a la que se funde la soldadura que vamos a trabajar. Entonces, como va a estar caliente, aparte de servir como soporte, esta parte de aquí es donde se inserta el cautín y sirve de protección para evitar quemaduras.
Este cautín también tiene su base y que sirve de soporte. Así también tenemos un destornillador eléctrico. Este destornillador eléctrico básicamente tiene aquí un motor, acá una batería y aquí un juego de engranes que cuando presionamos un switch se activa la conexión de la batería hacia el motor gira y el conjunto de engranes hace girar una punta. Aquí en esta punta se le puede intercambiar y como nos podemos dar cuenta que hay diferentes tipos de punta, porque en los aparatos no siempre traen, en los tornillos no siempre traen la misma ranura. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los juegos de destornilladores de Phillips. Acá tenemos algunos destornilladores tipo plano. Acá tenemos otros Phillips. Acá unos hexagonales exteriores, unos tipo Torx, unos tipo hexagonal interior. Tenemos diferentes tipos de puntas que podemos llegar a utilizar. Bien. Acá tenemos una visera con unas lentes que se pueden intercambiar. Si nos damos cuenta, aquí están el juego de lentes que se puede intercambiar aquí en la visera para poder observar dispositivos muy pequeños que en ocasiones nos vamos a encontrar en los aparatos. Esta visera tiene la capacidad para ponerle hasta 2 lentes al mismo tiempo, dependiendo de nuestra agudeza visual. Además de que cuenta con un sistema de iluminación tipo LED, por si en algún momento el lugar donde estamos trabajando no tiene la suficiente iluminación. Aquí con esta visera podríamos auxiliarnos. También tenemos aquí un destornillador, más bien este ya es más como un taladro, pero hace 2 funciones. Funciona como taladro y funciona como destornillador. A este tipo de herramienta eléctrica se le conoce como taladro inalámbrico porque cuenta con una batería, la cual permite alimentar aquí un motor. Igual va a tener un conjunto de engranes que va a hacer girar este portabrocas. Aquí en la ilustración tenemos que tiene unas brocas porque se puede utilizar como taladro, pero tiene unas puntas porque se puede utilizar como destornillador. Bien, continuamos ahora con la herramienta manual. Y dentro de la herramienta manual podemos observar en esta ilustración los destornilladores de precisión. Estos son los destornilladores que vamos a utilizar en trabajos muy finos, muy pequeños. Este juego trae diferentes tipos de destornilladores y se le conocen de precisión por su tamaño. Vamos a tener acá unas pinzas. Aquí observamos unas pinzas de punta acodadas, pero igual pueden ser unas pinzas de punta recta y unas pinzas de corte diagonal. Aquí tenemos las pinzas de corte diagonal. Aquí en este tipo de pinzas, esto sería la mordaza, esta parte de aquí sería la cola y esto de acá sería el mango. Estas son las partes de unas pinzas. Además de que también vamos a necesitar un par de brochas de 1 pulgada. Si nos damos cuenta, aquí estamos observando la medida de la brocha, es de 1 pulgada. Vamos a necesitar 2, una de cerdas cortas y una de cerdas largas. La de cerdas largas va a servir para retirar el polvo de los aparatos y la brocha de cerdas cortas me va a servir para hacer trabajos de soldadura, para desoldar específicamente o para lavar las tarjetas del lado donde están los puntos de soldadura. Aquí observamos unos destornilladores. Estos destornilladores pueden ser del tipo Phillips como este o del tipo plano. Ahora, las partes de un destornillador son las siguientes. Esta va a ser el mango
y esto de aquí va a ser el vástago. Esto de aquí va a ser la punta. Entonces, un destornillador se conoce por el tipo de punta, el diámetro y el largo del vástago. Cuando tú pienses en comprarte o en adquirir un destornillador del tipo Phillips, que es el más común que se utiliza, yo te recomiendo que te consigas el más largo. El más largo tiene una medida de 10 pulgadas y aquí observamos, está el 10 de las 10 pulgadas de aquí, acá, mide 10 pulgadas. Es el que yo te recomiendo que te compres para que evites estarte comprando diferentes destornilladores. Este te puede ser muy útil. Y un destornillador plano de un tamaño mediano, porque en algunas ocasiones llega a necesitarse. Aquí vamos a tener un extractor de soldadura o también llamado vacuum. Este extractor de soldadura aquí adentro va a tener una cámara donde se provoca un vacío por medio de un pistón. Ese pistón va a bajar cuando esta perilla nosotros la presionamos hacia adentro. Aquí adentro el pistón baja y entonces esta va a ser la boquilla del extractor. Entonces por aquí es por donde va a succionar el aire, pero obviamente esta boquilla la ponemos en el punto de soldadura ya que esté líquida la soldadura. Y entonces cuando soltamos este seguro, aquí tiene un resorte en donde ese resorte se va a expandir provocando que este pistón suba y obviamente cuando sube va a succionar a través de la boquilla la soldadura. Así es como funciona este extractor. Es importante que de vez en cuando limpiemos aquí esta cámara de vacío porque ahí es donde queda depositada la soldadura. Adicional a eso, yo también recomiendo que cuenten con un cúter porque en algunas ocasiones va a haber trabajos que tengamos que utilizar una navaja. Y una navaja que yo sugiero, porque es muy versátil, por así decirlo, es este cúter. Debo comentarles algo muy importante respecto a la herramienta, ya sea manual o ya sea eléctrica. Debe de contar con una especificación que se llama la ergonomía. La ergonomía significa que se tiene que adaptar al cuerpo para evitar lesiones. Entonces, la herramienta de buena calidad va a contar con esta especificación y nosotros tenemos que tomar en cuenta este aspecto al momento de adquirir una herramienta. ¿Y a qué me refiero? ¿Cómo puedes verificar que una herramienta sea ergonómica? Por ejemplo, si vas a comprar unas pinzas o vas a comprar un destornillador, tómalos del mango y apriétalos con todas tus fuerzas. Si te lastima, no es ergonómico el mango. Pudieras tener una lesión a futuro, no por una vez, 2 veces, 3 veces que utilizas esa herramienta, no, a futuro puedes llegar a tener una lesión. Entonces, mi recomendación cuando vayas a adquirir herramienta es esa. Ya la decisión del tipo de herramienta, la marca, ya es decisión de cada uno de ustedes. Ahora vamos a hablar de los materiales que llegamos a utilizar en esta actividad que tenemos nosotros, que es el servicio. Primeramente, yo te recomiendo utilizar una solución desinfectante, porque recuerda que en la técnica de servicio, primero se desinfecta el equipo y después se limpia. Asimismo, vamos a utilizar un alcohol isopropílico. Este alcohol isopropílico tiene la característica de que no deja residuos, a diferencia del otro tipo de alcohol, del alcohol que venden en las farmacias, creo que es alcohol de caña, ese deja residuos. Este alcohol isopropílico no deja residuos, por eso se recomienda utilizar este tipo de alcohol para hacer limpiezas
en los sistemas electrónicos, específicamente en los sistemas ópticos, es donde se utiliza este alcohol isopropílico para realizar una limpieza, o en algunos mecanismos como poleas de algunos mecanismos se recomienda utilizar este alcohol isopropílico. Ese limpiador también lo podemos encontrar en forma de aerosol. Entonces puede estar así en forma de atomizador, o puede estar en la presentación de aerosol, también es útil. Asimismo, te comento de el solvente. Aquí te pongo esta ilustración del solvente que yo recomiendo porque es de alta calidad y aparte se evapora muy rápido. Este solvente lo utilizamos para limpiar o lavar las tarjetas electrónicas después de que realizamos un trabajo de soldadura. Después de que reemplazamos un componente, tenemos que lavar la tarjeta de los residuos que le quedan por el fundente que tiene la soldadura y la pasta para soldar. Hablemos ahora de los paños que necesitamos utilizar. Yo recomiendo que utilicen paños de microfibra. Estos paños puedes encontrarlos de diferentes colores para identificar en qué utilizas cada uno de estos paños. Por supuesto que hay un código de colores para asignar las áreas a las que se van a destinar estos paños, pero si estos paños tú los vas a utilizar para tus trabajos, yo te sugiero que elijas un color para desinfectar, otro color para limpiar, otro color, el equipo, otro color para limpiar tu herramienta, tus equipos, o sea, multímetro, eh, probablemente un rastreador de señales o incluso el mobiliario. Y que tengas tú esa identificación. Por supuesto que se tienen que estar lavando periódicamente. Por esa razón es que vamos a necesitar esos paños. Si no tienes de microfibra, bueno, pues puede ser algún otro como franela, pero sí te recomiendo que utilices una franela para cada actividad. Aquí también tenemos unos cotonetes o hisopos, esos también nos van a servir en algún momento para poder limpiar un área donde estemos trabajando soldadura de montaje superficial, o por ejemplo para limpiar bandas, poleas en algún mecanismo, o probablemente en la parte de los reproductores de CD, que es donde vamos a hacer la limpieza en algún momento de la lente de enfoque. Para eso se utilizan los cotonetes o hisopos. Asimismo, recomiendo utilizar unas servitoallas de esas que se utilizan en la cocina porque es un papel muy absorbente. Entonces, para retirar residuos de solvente, residuos de alcohol isopropílico, que nosotros lleguemos a utilizar en alguna limpieza, con estas servitoallas lo podemos retirar ahí esos residuos que quedan en las tarjetas o en los equipos. Aquí tenemos la soldadura que vamos a utilizar. Esta soldadura va a ser de 1 milímetro de diámetro con una aleación de 60-40. Significa que tiene 60% de estaño y 40% de plomo. Esta soldadura se va a fundir aproximadamente a 200 grados centígrados y es con lo que vamos a poder unir las partes metálicas, por ejemplo, terminales de dispositivos con pistas conductoras que tiene la tarjeta electrónica. Aquí tenemos una pasta para soldar, que sería la pasta para soldar generación 22, que es la que yo te recomiendo, porque esta pasta la utilizamos para limpiar metales. En ocasiones, la malla para desoldar, las terminales de los componentes o incluso las pistas conductoras, a pesar de que nosotros notamos de que están limpias, no significa que lo estén.
eso nos va a provocar unas complicaciones en el proceso de la soldadura. Entonces, para evitar eso, nosotros utilizamos, o yo recomiendo utilizar, esta pasta para soldar generación 22, porque aparte de tener los componentes de una pasta para soldar, tiene un agente limpiador de metales. Entonces, eso nos permite hacer más eficiente el trabajo de la soldadura, ya sea para soldar o ya sea para desoldar. Aquí tenemos la malla para desoldar. Entonces, ese metal del que yo te estaba comentando es este. Este metal, aun cuando tú lo ves brillante, brilloso, limpio, no significa que lo esté, y en algunas ocasiones cuando tenemos que utilizarla para desoldar algún componente, resulta que la soldadura no se adhiere a la malla porque esta malla está sucia. Entonces, cuando nosotros le impregnamos un poco de pasta para soldar generación 22, el agente limpiador actúa y entonces ya puedo utilizar esta malla para desoldar algún componente. Aquí te menciono una pasta térmica. Esta pasta es una pasta o grasa de silicón que nos permite acelerar la transferencia de temperatura. Algunos dispositivos realizan un trabajo tan fuerte que provoca que se calienten. Para evitar el sobrecalentamiento de esos dispositivos, lo que se hace es colocar un poco de esta grasa de silicón entre la parte que se calienta y un disipador de calor. Un disipador de calor es una lámina metálica que ayuda a disipar el calor que genera el componente. Entonces se coloca un poco de esta pasta entre esos dos objetos, y entonces se acelera la transferencia de la temperatura del dispositivo a la lámina disipadora de calor. Muy bien. Vamos a la sección de preguntas y respuestas, no sin antes agradecer tu atención y tu participación. Que tengas un excelente día.